La circunferencia, esta extraña forma que nos ha acompañado desde siempre, intrigó a nuestros antepasados, nos ha llevado a descubrir la profundidad del universo. Por esta forma, quizás por unas formas más simples, empezó lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a adentrarnos en la historia de la trigonometría. Dentro de los primeros elementos encontrados históricamente acerca de la trigonometría está su uso práctico en la medición de los campos agrícolas en Egipto y Babilonia. Los egipcios, unos maestros del concepto y de la formalización del conocimiento empírico, usaban lazos que tenían divisiones, formando 12 divisiones por lazo. Cada una de estas divisiones se podría acomodar de tal manera de que formáramos una figura también intrigante, pero más elemental, más simple, un triángulo. La trigonometría, que su nombre, su etimología significa trigo, triángulos, metría, medir los lados de un triángulo, empezó por allí, por saber cómo se podían medir los campos. Fue tal la precisión de los egipcios y los babilonios que alcanzaron a construir las pirámides que duran hasta nuestros tiempos. Estamos hablando de que el ser humano se acercaba a la teorización matemática de las formas que la naturaleza nos prestaba. Y bueno, ¿por qué es necesario hacerlo? Pues en principio las razones eran muy prácticas. Necesitábamos distribuir bien la siembra, la cosecha, y de esto dependía la supervivencia de las grandes civilizaciones. El dominio de estos conceptos matemáticos permiten a las civilizaciones crecer. Vamos a adentrarnos un poco más en el asunto al cual estamos interviniendo el día de hoy. Es intrigante cómo los egipcios llegaron a conclusiones que les permitieron dar formas tan perfectas a las pirámides y una planeación tan estricta de sus campos de cultivo. Volvamos sobre el comentario de aquella cuerda que tiene 12 divisiones. El 12, que también es un número mágico que nos acompaña desde los babilonios, que divide o que es un divisor de 24 horas que tiene el día, que nos permitió determinar la duración de la noche a través de 12 divisiones por la aparición de 12 estrellas diferentes en el cielo. Ese 12 permite construir un triángulo que tiene unos lados específicos, 3, 4 y 5. ¿Sí? Cuando construimos un triángulo con esas dimensiones, aseguramos que uno de sus ángulos forme o sea de 90 grados. Estos hechos fueron bien conocidos por los egipcios y los babilonios y los utilizaron de manera regular en la construcción de templos y en la planeación de la explotación agrícola. Pero más adelante en la historia, Aryabhatana, un matemático o científico hindú, precisó del manejo de otros elementos trigonométricos, tales como la función seno. La función seno, entonces, es un nombre que el científico le da a la relación que guardan los lados de un triángulo con el ángulo que forman dos de ellos. Ahora bien, la palabra seno es bien interesante porque ha sido una mala traducción que se ha realizado del término original. En principio la palabra era griega, pero viaja con el comercio, es traducida al sánscrito, después del sánscrito es traducido al árabe y del árabe vuelve a ser traducido al latín. En principio, nuestra palabra, la que hoy usamos como seno, viene de la palabra jiva, del árabe, jiva la del camello. Seno viene del latín, que significa curva o pequeño bolsillo. ¿Sí? En principio, los griegos lo traducían como cuerda. La cuerda es un elemento que pertenece a la circunferencia. Es una línea que se traza entre dos puntos de la circunferencia. A eso lo llamaban cuerda. El triángulo se formaba trazando una línea desde el centro de la circunferencia a uno de los puntos de su perímetro y luego allí aparecía el ángulo.
Más adelante, entonces, Hiparco de Nicea formaliza el uso de otras funciones trigonométricas, tales como el coseno, que se entiende como el complemento del seno. En el desarrollo del conocimiento sobre las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y los ángulos que forman estos lados, Al-Battani, un científico sirio, descubrió que había una forma en la cual podía compendiar diferentes valores de estas diferentes funciones, como el seno y el coseno. Para ello, usó una estructura que se conoce como un círculo unitario. Es un círculo que tiene por característica tener un radio igual a 1. Cuando tenemos un círculo con un radio igual a 1, podemos estandarizar los valores de las diferentes funciones seno, coseno, tangente asociadas al triángulo rectángulo. Regiomontano, un matemático alemán en el siglo XV, sistematizó los valores de las diferentes funciones trigonométricas. Estas tablas eran bastante útiles en su época, dado que servían para navegar en los mares y para construir catedrales. Marineros y arquitectos hacían un uso cotidiano de los valores compendiados en las tablas por Regiomontano. Esto permitió que la navegación fuera más precisa y que las catedrales fueran más grandes. Eratóstenes, un griego que nos mostró que en la simplicidad de una buena observación se pueden encontrar grandes misterios. Eratóstenes usó la medida de la sombra que proyectaban obeliscos para calcular el radio de la Tierra. Un par de elementos simples como un obelisco o un palo, un madero clavado en el suelo el 21 de junio nos permite calcular cuál es la distancia o cuál es el radio del planeta Tierra. Aquí él usó también trigonometría para calcular el ángulo que se subtiende entre dos de estos radios. Ahora devolvámonos un poco. ¿Cómo podríamos concebir seguir hablando de los triángulos y de las relaciones que guardan sus lados con los ángulos sin mencionar al más famoso de todos, el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es en principio la primera forma en la cual un triángulo deja de ser una figura geométrica y se convierte en una expresión aritmética y luego algebraica. Se han encontrado tablas en donde se registran los diferentes valores asociados a el teorema de Pitágoras. Algunos dicen que ha sido un descubrimiento babilónico, otros dicen que ha sido un descubrimiento sumerio. Lo cierto es que al día de hoy lo conocemos como un fruto de la ciencia griega. ¿Y por qué es importante decirlo en este momento? Porque viene el Renacimiento. El Renacimiento es entonces el momento en el cual la ciencia y el método analítico se toman la geometría para convertirla, para desasociarla, si lo queremos llamar de esta manera, de las formas geométricas y convertirse en formas algebraicas. El método analítico europeo permite entonces que las funciones trigonométricas expandan su énfasis, expandan su utilidad a otros diferentes campos del conocimiento. La navegación, el análisis de señales, entre otros elementos, serán fruto de este nuevo empuje en el desarrollo de los conceptos trigonométricos y de lo que conocemos al día de hoy como funciones trigonométricas. Descartes, Vité y otros científicos europeos del Renacimiento llevan a teorizar usando las funciones trigonométricas análisis de, por ejemplo, las mareas y las formas que se presentan en el agua. Desde Regiomontano hasta Euler, las funciones trigonométricas se han convertido en el lenguaje del movimiento, la forma en la cual las matemáticas describen las diferentes formas en la cual los elementos o los fenómenos naturales se mueven, la luz, el sonido, las vibraciones mecánicas a través de una estructura. Todas ellas pueden ser analizadas a través del uso de las funciones trigonométricas. En conclusión,
podríamos afirmar que la trigonometría es una ciencia, o más bien es un concepto, es un conjunto de conceptos en los cuales podemos apoyarnos para hacer el desarrollo de muchísimas áreas del conocimiento humano, que pueden pasar desde dividir los campos agrícolas, construir edificios que duren milenios, analizar el sonido que llega por nuestros auriculares, descomponer la luz que llega a nuestros ojos, analizar los diferentes señales de sensores y también inclusive podríamos aplicarlos para comprimir un archivo digital que es parte de nuestra vida diaria.